El otro día me llegó a casa esta caja que en su interior contiene una torre con un PCI Ven premontado valorado en 1.600 euros. Curiosamente, el dispositivo, aparte de lógicamente venir totalmente montado, nos viene con procesador de Intel y tarjeta gráfica dedicada también de Intel. Hablamos de que el procesador usado es el i7 13700KF, el mismo que utilizo yo en mi día a día en mi ordenador personal. Y la gráfica es la Intel A750, que ahora mismo, si la compramos individualmente, se sitúa aquí en España en torno a los 250 euros de precio. Además de estos componentes, contamos con 32 GB del tipo DDR4, una placa base con un chip de gama alta, el Z790, refrigeración líquida, un SSD de 500 GB con buenas velocidades de escritura y lectura, una fuente de alimentación bastante decente de 750 vatios y una caja de tamaño medio que considero bonita y práctica. He tomado más o menos el precio medio de todos estos componentes por separado aquí en España. Los he sumado y me da que nos costarían en torno a los 1.600 euros, es decir, el precio de este ordenador premontado. Por lo tanto, lo que cuesta en el contexto actual con las piezas que tienen me parece razonable. Aunque a mí lo que me interesa es mostraros cómo rinde el ordenador, sobre todo con juegos, puesto que se vende orientado a ese ámbito. Lo primero que debemos saber es cómo es el procesador. Como ya os he mencionado antes, estamos ante el i7 13700KF, un chip de la generación 13 de Intel con 16 núcleos físicos, es decir, con 16 unidades de procesamiento capaces de trabajar en paralelo haciendo complejas operaciones matemáticas, aunque estas unidades están divididas en dos grupos de 8. Uno de ellos destinado a tareas muy exigentes y otro a tareas más livianas que requieran de menos energía. Esto os recordará a los chips de los móviles, ya que los fabricantes lo tienen que hacer así para poder mantener consumos energéticos razonables y temperaturas a raya. Aún así, cuando exigimos mucha potencia de cálculo, los procesadores de última generación como este pueden consumir bastante energía. Fijaos como ahora, haciendo un test de renderizado 3D, estamos por encima de los 200 vatios. Por eso es vital que tengamos una buena fuente de alimentación y una buena placa base para que llegue al chip lo que demanda en cuanto a energía con total seguridad. También, por supuesto, es muy importante que la refrigeración sea buena. En este caso, para mantener controladas las temperaturas del procesador de Intel tenemos una refrigeración líquida. Esta, en un test de estrés, nos deja el procesador siempre por debajo de los 100 grados, que es lo que marca el fabricante del chip como la temperatura crítica donde el rendimiento debería bajar para no sufrir daños el hardware. Así que parece que el sistema de refrigeración elegido en este PC premontado cumple correctamente con su cometido. Y además de todo esto os puedo confirmar que el procesador para tareas de productividad va muy bien, ya que como os he dicho lo uso personalmente a diario en mi PC para edición de vídeo o programación y no me ha generado ningún problema de compatibilidad ni de falta de rendimiento. Estoy más que satisfecho. Aunque es cierto que yo uso mi ordenador con otra tarjeta gráfica, así que vamos a ver qué es lo que nos ofrece Intel en este aspecto en el ordenador premontado. La gráfica concreta, como ya os he comentado, es la ARC A750 con 8 GB de memoria VRAM. Es una tarjeta orientada a la gama media con un precio competitivo para que podamos jugar principalmente con solvencia en resolución 1080. La tarjeta físicamente me parece que tiene un diseño sobrio y bonito al mismo tiempo. No es exageradamente grande y nos incluye 4 puertos para sacar vídeo, un HDMI 2.1 y 3 DisplayPort 1.4a. Es decir, que podríamos tener varios monitores conectados simultáneamente. Para probar la tarjeta gráfica con el mejor rendimiento posible actual es súper recomendable actualizar los drivers. Por eso me he ido a la web de Intel y he descargado la última versión disponible. Esto realmente, tengáis la tarjeta que tengáis, es vital hacerlo puesto que las tarjetas gráficas se van optimizando a medida que pasan los meses después de su salida al mercado. Con todo listo empezamos con las pruebas de los juegos a través del mítico Shadow of the Tomb Raider, un título que se ha convertido en una referencia para medir la potencia de las tarjetas gráficas, ya que incluye un pequeño test interno que nos evalúa cómo se comportará el ordenador con la configuración gráfica que seleccionemos. En este caso he escogido 1080 de resolución con los gráficos en modo muy alto, es decir, al máximo, a tope. Fijaos cómo de media ha superado los 80 fotogramas por segundo, por lo tanto es muy jugable con una fluidez más que aceptable para el común de los mortales. De hecho, como lo ha movido razonablemente bien,
he ido un paso más allá. He subido la cantidad de los píxeles. Me he ido hasta los 2560 x 1440, una resolución que se utiliza en diversos monitores del mercado. Con ella y con los gráficos a tope seguimos por encima de los 65 fotogramas de media, así que vamos a llevarlo un paso más allá. Vamos con resolución 4K y gráficos al máximo. En esta ocasión ya sí que nos bajamos de los 60 fotogramas segundo, pero aún así seguimos por encima de los 40 de media, lo que nos permitiría jugar sin tirones, aunque obviamente no con tanta fluidez como en resoluciones más bajas. Eso sí, si no somos tan exigentes con la calidad gráfica del juego y lo configuramos a valores medios, es posible acercarnos a los 60 fotogramas en resolución 4K, algo que está bien teniendo en cuenta el precio de la tarjeta gráfica. Ahora vamos con otro título que es exigente gráficamente. Hablo del Spider-Man del 2018 remasterizado, el cual de inicio he configurado en resolución 1080 con los gráficos de nuevo a tope. Con esta configuración, el procesador y gráfica de Intel lo mueven francamente bien. De media supera holgadamente los 100 fotogramas por segundo, como podéis ver arriba a la izquierda. Así que he jugado con otras resoluciones más altas para ver qué ocurría. En 2K sigue siendo muy disfrutable con los gráficos en modo muy alto. Es cierto que ahora ya estamos por debajo de los 100 FPS de media, pero por encima de los 80, así que lo seguiremos viendo bastante fluido. Si nos vamos al 4K es donde los fotogramas ya se resienten más, nos situamos por debajo de las 60 imágenes segundo. Además, fijaos como el procesador no está muy cargado de trabajo. Esto en parte significa que aprovecha todos los gráficos que procesa la tarjeta gráfica y aún podría tragar con más cosas, lo que se traduce en que con una tarjeta más potente la CPU tendría potencia más que suficiente para mover más imágenes por segundo. De hecho, es que el Intel i7 13700KF es muy solvente para prácticamente cualquier tarea, como os he dicho antes. Aún así, el ordenador tiene la potencia en conjunto de la CPU y la tarjeta para mover cualquier título que se te ocurra en 1080 con gráficos en alto o muy alto. Y otra prueba de esto es cómo se ejecuta este famoso título sobre los vikingos en calidad súper alta. Se desenvuelve bastante bien por encima de los famosos 60 fotogramas por segundo que a veces ni se alcanzan en las consolas modernas. Dejando de lado un poco a los videojuegos, también he hecho pruebas renderizando vídeos con el famoso Adobe Premiere Pro. Por cierto, la tarjeta gráfica de Intel como novedad tiene la capacidad de codificar por ella misma en formato AV1, un códec libre que nos da más calidad que el famoso y mítico H264. Así que si el editor que utilizas lo admite, te haría el renderizado bastante rápido. De momento, el de Adobe Premiere de forma nativa no lo tiene. Aún así, el ordenador en su conjunto a mí me serviría perfectamente para editar los vídeos en 4K a 60 FPS que subo a este canal de YouTube. Podría trabajar con él de forma habitual. Por lo tanto, las pruebas que he llevado a cabo sobre el ordenador premontado me demuestran que es bastante solvente, sobre todo con el conjunto de tarjeta gráfica de Intel junto a procesador top, ya que dicho procesador de última generación cuenta con muchísimas capacidades. Pensad que se ha seleccionado una configuración con memoria RAM DDR4, pero puede funcionar con tecnología DDR5 y también podría funcionar con tarjetas gráficas más potentes si lo necesitásemos. Además, el montaje que tiene la torre me ha parecido que está hecho de forma correcta. Cables ordenados, todo bien colocado y lo que más me gusta es que los componentes son de calidad. En algunas ocasiones he visto ordenadores premontados en tiendas con tarjetas gráficas muy buenas, pero luego, por ejemplo, la fuente de alimentación no está acorde o la placa base deja bastante que desear. Aquí esto no pasa. Así que en la descripción os dejaré un link al equipo por si os interesa saber más acerca de él o incluso comprarlo porque se ajusta a vuestras necesidades. Y ahora me gustaría que en los comentarios me dijeseis qué tarjeta gráfica tiene vuestro ordenador en pleno 2023. Decidme el modelo exacto porque me interesa muchísimo saberlo. Os voy a leer a absolutamente todos. Nos vemos en el siguiente.